Bien, entonces Adrián Paenza, No me quedó claro. no le quedó a No me quién va a quedó votar claro qué más. había que hacer. Más allá de eso, la figura de Paenza como uno de los científicos más representativos de este último tiempo aquí en Argentina, sin por ello desmerecer el trabajo de los otros, y lo voy a hacer, que se entienda la ironía, ¿no? De los otros lavaplatos, que Ujú. aquí en estos últimos días, aquí en Córdoba en particular y en Buenos Aires han hecho se han tomado, se han apropiado de esa frase negativa de Domingo Cavallo y han resuelto exteriorizar un reclamo con carga positiva. Más allá de eso, hay que decir que muchos de los científicos argentinos que están en el exterior también han expresado posturas respecto de lo que va a ocurrir el 22 de noviembre y para tener más en claro qué es lo que va a ocurrir y ese pronunciamiento, estamos en comunicación con Claudia Tomadoni, quien es cordobesa, reside en Weimar, en Alemania, es doctora en geografía, es licenciada en historia, si mal no me equivoco, también es destacada investigadora en Alemania. Claudia, ¿cómo te va? Nicolás te saluda y Guillermo acá en la Radio Pública de Córdoba. Buenos días, Nicolás. Aquí te saluda la lavaplatos en Alemania. Si tenemos que empezar a describir la tarea de Claudia por el currículum, fácil tenemos que Sí, pedir programa hasta las 12, ¿no? por eso tratamos de resumirlo un poco. Bueno, Claudia ha dejado, o sea, mejor dicho, ha estado fuera del país hace poco más de 12 años, vos me podrás corregir, directamente a Alemania, desde Córdoba, y ha formado la Red de Científicos Argentinos, bajo la órbita del programa Raíces. Contanos un poquito qué es primero la Red de Científicos Argentinos. Bueno, primero que nada, agradecerte mucho la posibilidad de salir al aire, contarte que fuimos muchos los científicos que, mandados a lavar los platos, decidimos irnos. No fue la primera vez que nos fuimos, ya desde la noche de los bastones largos, por allá en la década del 60 comenzamos a perder científicos y en los 90 fue mayor esa cuestión. Cuando yo llegué aquí a Alemania, al principio no quería escuchar hablar de Argentina porque realmente era muy triste que, habiendo sido una hija de la universidad pública, porque yo pude estudiar en la universidad porque la universidad fue pública y gratuita, que el sistema científico no me pudiese retener en Argentina. No había expectativas. Por aquel entonces el CONICET estaba desfinanciado, reducido a nada, las universidades estaban desfinanciadas, entonces el futuro era muy, muy negro. Entonces decidimos migrar. Así es que, bueno, yo empecé una nueva vida académica en Alemania y, bueno, paulatinamente empezaron a verse algunas cuestiones que iban cambiando por Argentina, y por allá por 2009 un grupo de científicos en Berlín decidió reunirse y conformar una red. Ya se había conformado hacía varios años el programa Raíces, que buscaba la repatriación de científicos. Entonces, bueno, se conforma la red de científicos en Alemania, que es la primera red. Hoy hay 11 redes en el mundo de científicos argentinos en el mundo, y todo eso funciona bajo el paraguas del programa Raíces del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Así que, bueno, yo pertenezco a una de las redes, que es la alemana, y en este momento soy la vocera de la red, es decir, la que hago el enlace entre los científicos en Alemania, lo cual es un gran honor porque yo represento el área de ciencias sociales y humanas, pero me han dado la representación de todas las otras áreas, así que para mí es un grandísimo honor poder ser la vocera de mis colegas en Argentina. Y particularmente estas redes, ¿qué función cumplen, al menos entre ellas, además de la difusión, digamos? O si esencialmente es la difusión. Bien. Mira, la red básicamente tiene la función de ser un enlace, un puente para fortalecer lo que se llama la cooperación científica bilateral, internacional. En este caso bilateral porque es Argentina-Alemania, después está la red Francia, la red Italia, bueno, y así. Entonces, cada una digamos, de los integrantes de esta red, primero por ejemplo, en el caso de la red de Alemania, nos reunimos todo el grupo, somos más de 200 y pico de científicos, tenemos una reunión anual en donde invitamos a universidades alemanas a que expongan sus intereses de buscar cooperación con países como Argentina. Y bueno, después tenemos 2 reuniones anuales, lo que es la comisión directiva por áreas, que se llama Consejo Académico Científico,
Y bueno, y después lo que hacemos es manejar toda la información para que entre distintas universidades de un lado y del otro puedan asociarse en proyectos de investigación o de docencia. Claudia, bueno, desde tu lugar allá en Alemania han expresado esta cuestión de apoyar a Daniel Scioli y a Carlos Zanini, y lo han fundamentado por cosas que, bueno, nosotros, por el lugar donde nos movemos, conocemos, pero ustedes desde afuera, ¿cómo han visto estos 10 años, 12 años en materia de ciencia? Más allá de ARSAT, más allá de las becas del CONICET, digamos, ¿cómo lo palpan ustedes estando metidos dentro en el medio? Bien, primero debo decirte una cuestión. En esta entrevista que yo te estoy dando, estoy hablando a título personal. Yo no puedo decir que toda la red esté diciendo el voto a Scioli Zanini. Eso debo ser muy sincera. Yo en lo particular sí, pero a través de otro colectivo en donde no solo somos científicos, hemos expresado esa intención de posición política. Eso primero quiero aclarártelo porque debo ser muy sincera. Lo que sí puedo decirte es que lo que nosotros hemos visto es que ha habido un incremento exponencial en términos de cooperación y producción académica entre los dos países. O sea, cuando yo llegué aquí no había becas para que los científicos argentinos viniesen a Alemania, más que nada iban los alemanes hacia Argentina, y paulatinamente, a medida que se fueron dando, digamos, las convocatorias de proyecto, empezaron a venir los científicos y los estudiantes argentinos hacia Alemania, y ahí empezó a haber una reciprocidad. Hoy te puedo decir que hay muchísimas publicaciones, se han realizado simposios, seminarios. Por ejemplo, mira, la semana pasada participé en la Universidad de Jena, que es una universidad muy conocida aquí en Alemania. Para que tengas una idea, es la universidad donde se doctoró Carlos Marx, entonces es como mucho renombre la universidad. Y bueno, yo asistí a un trabajo, a una red que se ha conformado, que es la Red Patagonia. Y la Red Patagonia involucra a geógrafos, a historiadores, a sociólogos y a gente del área de literatura para estudiar la región patagónica. Vinieron a este encuentro 8 y 6, si no me equivoco, son 14 científicos y docentes de las universidades del Comahue y de la Universidad de San Juan Bosco de Comodoro Rivadavia a hacer toda esta discusión. Y bueno, ahora sale un libro, se hizo una promoción impresionante de la Argentina. Para mí fue como muy fuerte ver a mis colegas que venían con libros publicados en la editorial tal de la universidad, con libros que se habían publicado en las Secretarías de Cultura, con lo cual se hizo una donación de Argentina a Alemania de más de 70 libros para conformar la sección Región Patagónica en la biblioteca de la Universidad Alemana. ¿No? O sea, increíble. Esas son cosas muy fuertes, muy potentes, posicionan a la Argentina de otra manera, y todo eso significa docentes bien pagos, docentes que pueden viajar, docentes que pueden investigar, que pueden publicar y entonces pueden traer sus trabajos hacia aquí. Y bueno, toda la gente que asistió a este seminario quedó fascinada y todos quieren viajar a la Patagonia. Entonces es como que se hace un efecto sinérgico muy grande, porque no es solo la cuestión académica y científica, sino también todas las economías que se generan alrededor de ese impulso, ¿no? Estamos conversando con Claudia Tomadoni, científica argentina que vive en Alemania hace varios años ya. ¿En qué momento estaba leyendo en alguna parte del currículum? Vos hiciste, Claudia, el bachillerato aquí en Córdoba capital, ¿verdad? Sí. ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta que ibas por el camino científico por el que estás ahora, digamos? O sea, tuviste una adolescencia normal y si empezaste la facultad y de repente... ¿Cómo que una adolescencia normal Bueno, para alguien que estudia? A ver, uno supo... A ver, me meto en esto, digo, creo que cuando sos adolescente no todos deben saber
che, yo quiero ser científico, me parece, no lo sé. Por eso te lo pregunto. No, sí, es una vocación que se descubre. Creo que siempre fui una niña muy curiosa, siempre tenía libretas en donde anotaba datos. Por ejemplo, yo salía por el barrio de casa, que es donde vivían mis papás y donde yo también vivía, y anotaba números de chapas patentes y hacía relaciones. Siempre tenía esa búsqueda, siempre fui curiosa, muy estudiosa, tuve buenas profesoras de historia en la escuela secundaria que me motivaron a estudiar historia. Me fascinaba la geografía, pero bueno, en aquel entonces la Universidad de Córdoba no tenía geografía, mis papás eran trabajadores, mi mamá ama de casa, o sea que no podían financiar que yo me fuera a otro lugar. Entonces, bueno, estudié en Córdoba y estudié historia, algo que lo estudié con mucha pasión. Y bueno, me gustó mucho estudiar historia, pero también sentía esa cosa que me llamaba desde la geografía. Recuerdo que el primer día de clase, yo le contaba esto en un libro de introducción a la historia, el profesor decía que la historia era la Claudia, antes que sigas, disculpa, ¿Cayo García era el profesor? Claro, Listo. el profesor Cayo García fue mi profesor de el introducción a la historia, exactamente. Y él decía que, repitiendo a Mark Bloch, decía que la ciencia era los hombres en el tiempo. Y yo me acuerdo, 17 años ahí ya que estamos hablando de adolescente, de adolescencia, 17 años, yo levanté la mano así muy tímida y le digo, dirá la ciencia de los hombres en el tiempo y en el espacio. Y bueno, ahí, bueno, con el profesor Cayo García entramos en un diálogo bien interesante. Largo tiempo después pude resolver que no era en el tiempo y el espacio, sino en el tiempo-espacio, porque era una variable relativa, pero eso ya tiene que ver con discusiones posteriores. Pero bueno, siempre tuve mucha curiosidad, y ¿sabés lo que me pasó? A mí tuve una cosa muy buena. Yo ingresé a la universidad cuando volvían los profesores del exilio, sobre todo muchos profesores que habían estado exiliados en México. Entonces tuve una buena camada de profesores y yo le debo a ellos una formación excelente. La Universidad Pública Argentina siempre ha tenido buenos profesores, y bueno, cuando yo vine acá a Alemania, la verdad que puse a prueba mi formación y era buena. Puedo decir que era buena. Claudia, bueno, para ir cerrando y agradecerte enormemente este contacto, nos come la realidad. ¿Cómo vivieron desde Alemania el tema del atentado, los atentados en París? Uy, mira, se me pone la piel de gallina. Estamos bajo shock. Estamos bajo shock porque es muy fuerte, es el país vecino, hay mucha solidaridad de Alemania hacia Francia y estamos consternados, están las fronteras cerradas, y bueno, es como muy fuerte, ¿no? Como muy fuerte. Bien, bueno, Claudia Tomadoni, doctora en Geografía, licenciada en Historia, cordobesa, radicada en Alemania. Muchísimas gracias por el contacto. Seguramente vamos a estar dialogando por cuestiones más tuyas respecto de la fragmentación urbana acá en Córdoba, que hemos visto que has trabajado en eso también de manera interesante. Ya estuvimos hablando con una colega tuya, con Estela Valdés, también estuvimos charlando con... Sí, un gran saludo a mi amiga y colega Estela Valdés. También se ha llegado a dialogar con nosotros, así que bueno, gracias de vuelta y saludos por allá. No, gracias a vos, Nico. Un abrazo. Que tengan buen día, hasta luego, chao. Pasaba entonces Claudia Tomadoni, cordobesa radicada en Alemania, respecto de la universidad pública. Ella se definió hija de la universidad pública, ¿no? Científicos. Y para no ser menos, vamos a escuchar Astros de Ciro y los Persas. Qué lugar común.